Pero Y entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? O sea, porque veniste nada más a entrenar, te hartaste de estar allá, tú, sí, no sé, no puedes entrenar, o ¿cómo está tu equipo? mi equipo está súper bien. La verdad es que, pues principalmente por eso me regresé para allá, porque son así, son como uña y mugre conmigo. Entonces, cuando no estoy, como que no son muy eficientes. Entonces, he tratado de regresar como lo más que he podido, pero la verdad es que he pasado todo este tiempo en México. Pero sin rumbo, o sea, como que estoy en un lugar y me voy a correr y nada, y así, allá, voy, vengo, voy, vengo. O sea, que me regresé de Aguate como en abril y no sé, he estado 3 semanas, 4 semanas ahí, Ujú. como disperso. Pero no, o sea, no, con lo que yo estoy tratando de hacer no se puede entrenar. A menos que lo haga todo indoor y eso, como que ya no jala, la verdad. O sea, el equipo en sí no está jalando ahorita, o... Ah, no, o sea, el equipo funciona si no estoy, funciona mejor cuando sí estoy. Entonces, como que desde que me vine a México, lo que he tratado de hacer es como que tratar de llegar por lo menos una semana o dos al mes para poder verlos los fines de semana. Y lo que no jala es yo entrenando ahí. O sea, porque ellos ya están acostumbrados a sus rutinas, sus lugares, Pues es que es súper miserable entrenar en Guate, te lo juro, Mike. O sea, no tenés ni idea. O sea, en serio, el entreno empieza a las 4 de la mañana y si no lo sacaste a las 4 de la mañana, ya el resto del día no te da. Y no hay piscinas al aire libre, o sea, tenés que ir al gimnasio y si el gimnasio está lleno, ya valiste, porque no es como que te puedes ir al que queda al otro lado de la ciudad porque está así de tráfico, no se puede. Pero entonces, o sea, digo, ya entrando un poco más en plática, tú viviste en Estados Unidos, o sea, creo que toda tu vida, entonces realmente tu vida triatleta comenzó ahí, ¿no? O en Guatemala nunca has entrenado como tal. No, de hecho cuando yo empecé, a ver, mira, yo tenía como 18 años cuando empecé y ya estaba viviendo en los estados y empecé porque, no, tal vez menos. Haz de cuenta que empecé nadando como a los 16 porque me acuerdo que iba al colegio y tenían Al una high school, tattoo, ¿no? ajá, al high school, en el último año, porque cuando estaba en Guate me expulsaron de cuarto bachillerato. Ah, sí. Sí, Y es en Texas donde vivías, ¿no? ajá, Ah, y entonces me fui de la casa a los 16 y me fui a vivir a Texas. Y entonces saqué mi último año de high school ahí. Y el high school me cagaba estar ahí, la verdad. O sea, me sentía súper incómoda. Y entonces en la hora del almuerzo lo que hacía como para despistarme y como hacer algo diferente, me iba a nadar. ok. Porque tenían un natatorio y la piscina estaba espectacular. Entonces todos los días a mediodía, o sea, a la hora del almuerzo, iba, aprovechaba la horita que tenía, me bañaba así rapidito y regresaba a mis clases. Y como también estaba bien chavita, pues me tocaba irme caminando a la casa donde estaba viviendo. Entonces como que empecé a medio trotar. Luego empecé a salir con alguien que me jalaba a entrenar todo el tiempo y me di cuenta que correr 5 kilómetros pues no estaba tan complicado. Y de ahí creo que alguien me prestó una bici y como Martín hacía triatlón, pues dije, "Ay, yo también puedo, ¿verdad?". Entonces como que empecé. Pero Eh, entonces de niña, o sea, no eras una niña deportista? Nunca. De Nunca. hecho, yo soy muy artista. Claro, eso bueno, creo que los que te conocemos lo sabemos y nos encanta, ¿no? Esa Esa parte parte. de la imaginación y de, pues, no sé, esa creatividad que tienes, pero Fíjate entonces, que o sea, no, ¿en qué momento caíste? O sea, nada más por eso, por el high school empezaste en el triatlón. sí, sí, por el tri sí, porque antes hacía foot, pero también, o sea, como que del colegio y tenía como un equipito ahí, pero, o sea, mira, la verdad es que nunca tuve apoyo de mis papás ni del colegio, o sea, deportiva nada, o sea, yo hacía lo que reconocía y lo que conocía, pero así como por diversión. Y como tenía el ejemplo de Martín, o sea, yo sabía que el triatlón pues era nadar, correr y hacer bici, dije, bueno, la verdad es que me gustaría hacer un sprint. Y me acuerdo que después de que me gradué, ese mismo verano me metí a la universidad. Y me acuerdo que me metí a una clase de correr, o sea, porque dije, bueno, necesito conseguir créditos, me cuenta como créditos la clase de correr y puedo, o sea, como que llenar mi espacio entre clase y clase y me iba a correr. Tenía esta clase y me acuerdo que correr una milla era así de madres y llegaba súper cansada, imagínate. Em, y empecé como que yendo al gimnasio, me acuerdo que compré mi primera bicicleta, me costó $600 y así de que contando mi dinerito así Ujú. para poder comprarla.
yo creo que para este punto ya tenía como, no sé, unos 18, 19 años tal vez. Y me acuerdo que le dije a Martín, mira, quiero entrenar para una sprint. Y me dice, nada, ¿para qué vas a gastar tu dinero para eso? Y yo pues, o sea, pensé que él iba a ser como esa persona que me iba a apoyar de principio. Y la verdad es que nunca pude llamar su atención hasta que ya me había como súper metido, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién era Mitch? O sea, la niña Mitch, que era la niña de los plumones, o... Cuando era chiquita. Ajá, o sea, porque digo, si eres un artista, realmente, Sí, o sea, ahorita tu vida te ha llevado al deporte, pero entonces, no sé quién te imaginabas que ibas a hacer antes de ser quien vale. eras ahora. Cuando, mira, yo tengo una maestría en mercadotecnia. Ah, ok. Ujú. Entonces, o sea, de chiquita siempre fue de que amo pintar y amo pintar todavía hasta la fecha. Ya no tengo tiempo, pero a la universidad me metí a mercadotecnia y saqué un técnico en artes. Entonces, pues recibí como toda la cultura de arte y siempre me especifiqué en acrílico. Y entonces tenía como que ese desbalance porque como business y marketing y todo eso, de hecho yo me metí pensando en que iba a ser muchísimo más creativo de lo que iba a ser, o sea, me metí mal. Ajá, sí, o sea, pensaste que ibas a entrar a escuela de arte, ¿no? Prácticamente. Creatividad, Sí. publicidad y todo eso. Y la verdad es que hasta cierto punto sí, pero también ya en la universidad pues ya no era tan plasticina y colores, ¿verdad? O sea, era más así como de negocio, números, leyes, esto. Y bueno, ya ni modo, ya me había metido. Entonces, de hecho, yo estudié en la universidad, saqué o sea, mi técnico en arte. Tengo un técnico en artes culinarias también. Wow. Sí, fui repostera como por 2 años de mi vida. Tuve mi repostería y todo. Wow, increíble. ¿Cuál era tu postre favorito? El Sí. pan de banano, lo Ah, máximo. tenemos que probarlo. Sí, pero siempre hice como mi línea saludable, ¿sí sabes? O sea, Sí, así sí, sí. de que no era de Era vegano, ¿no? azúcar. Sí, Sí, o gluten sea, free. y se lo vendía a los colegios así, pero bueno, esa época de mi vida ya pasó así al pasado. Pero entonces, mientras yo estaba en la universidad, acuérdate que para este punto yo estaba viviendo sola. O sea, tenía desde los 16 de haberme ido de mi casa, que tenía 18, 19, y pues mi vida literalmente era trabajo, entreno y la universidad. Y hacía cosas alocadas para poder entrenar. Entonces como que empecé a encontrar este gusto por entrenar y supongo que en algún momento ya tenía dinero para pagar un gimnasio, entonces como que empecé a ir al Pero entonces, ¿de gimnasio. qué? O sea, ¿de qué vivías? ¿Cuál era tu trabajo? Fíjate que en ese entonces, mi primer trabajo, estaba trabajando en una empresa, con una empresa de música, pero yo les hacía como su publicidad y la mercadotecnia y todo eso. Y, pero eso era como que solo cuando había trabajo, ¿verdad? Pero mi trabajo de todos los días, y fíjate, bien raro porque era como una caregiver. Y caregiver es como esta señora Sí, que... de los ancianos, a los Ajá. enfermos. Entonces, como cuando yo llegué a los Estados, esta familia me recibió, pues estaba chavita, entonces en algún lugar tenía que ir a caer. Entonces ellos me recibieron y cuando ya me hice más grande, pues me pidieron si estaba de acuerdo, que si quería cuidar a como la abuelita de la familia. Y yo sí, sin problema, me quedaba perfecto porque me quedaba en camino a la universidad y de regreso. Entonces cuando terminaba la U, me iba para allá. Ya pues no necesitaba ayudar a la persona más inteligente que yo he conocido. O sea, ella literalmente era la persona más inteligente que he conocido. Me encantaba estar ahí. Eh, y el tiempo que ya no me necesitaba, pues me sentaba ahí y estudiaba. Entonces, y me pagaban muy bien, la verdad. O sea, me daban toda la libertad del mundo. Me acuerdo que estando ahí en su casa, a veces me salía a correr por el vecindario y así, pues solo por llenar el tiempo. Y me acuerdo que, bueno, no tenía el apoyo de Martín, no conocía a nadie, entonces yo literalmente toda mi carrera deportiva la hice sola. O sea, nunca tuve un coach, hasta la fecha nunca he tenido un coach significativo, o sea, que me haya durado. Sí. Hice el intento, pero como que no jaló muy bien. Y, y ya, como que empecé a descubrir de qué me gustaba un montón. Entonces, empecé, o sea, regresando al tema de que en Guate no se puede entrenar, o sea, yo me acuerdo que a los 19 yo jalaba mi bici y me perdía 7 horas. O sea, salía de mi casa y me iba de ciudad en ciudad y así. Tal vez no competitivamente o rápido, pero, o sea, me encantaba agarrar la bici y solo irme. Me acuerdo que había un lago cerca de mi casa, entonces me iba a nadar y todo lo hice sola.
¿No tenías un grupo de amigos, otro amigo de atleta? O sea, toda tu vida entrenar, todo fue... O sea, Sí. lo empezaste sola, lo hiciste sola, tu papá no te apoyó. Entonces, ¿en qué momento realmente? Bueno, ya más o menos me has contado, pero entonces, ¿cómo fue que decidiste, pues, hacerlo real, no? Porque al final de cuentas, pues, tú eras, no sé, o sea, tu trabajo, tu vida era una parte muy artística, muy, pues, Sí. digamos, muy normal, pero al final de cuentas era muy creativa. Y, y ahorita tu vida es, si no el 100% una parte muy considerable del deporte, ¿no? Entonces, Sí, yo creería que sí ¿dónde fue el es. switch? Mira, me acuerdo que en el proceso en el que yo iba creciendo deportivamente, ya me habían dicho de que gastar dinero en una sprint no valía la pena. Entonces yo dije, bueno, entonces un 73, tal vez ahí sí vale la pena. Y me acuerdo que entrené, me acuerdo perfectamente de mis primeros 21K, que fue en una presa que estaba ahí cerca de la casa. Me acuerdo de que la carrera que había escogido es mi carrera favorita de todas las que he hecho en todo el planeta, que es el Gran Jaguar, que es en Guatemala porque es en un terreno maya y es un espectacular ¿Es de como una de esas carrera. carreras de aventura, de etapas o cómo es? Sí, es muy salvaje, o sea, súper bajo presupuesto, era un 73, o sea, lo que yo Ah, ok, quería ya. hacer un 73, pero, o sea, con subidas a la 1000 y literalmente corres en la jungla, o sea, de que las hojas estaban pintadas para que tú supieras para dónde, o sea, Wow, así, increíble. No, suena increíble. la mejor que he hecho en toda Sí. mi vida. Entonces, en ese entonces yo todavía estaba viviendo en los Estados y me acuerdo, bueno, veo el perfil de la carrera, me dije, bueno, sin ni modo, hay que hacerle con subidas y así. Me acuerdo la primera vez que alcancé mi primera meta así de que una subida de 10 kilómetros y dije, wow, ya lo logré, hice mis primeros 21K. Y pues tenía lo de la natación que estaba haciendo de vez en cuando, ¿verdad? Entonces viajé para Guate, porque en ese entonces como que era el descanso de las vacaciones de verano, entonces me quedó perfecto. Y me acuerdo que me fui para Guate y Martín me consiguió una bici, me consiguió que casco y así, para que no gastara extra. Y me acuerdo que esa bici que me prestaron la terminé comprando. Ok. Porque dije, ah, bueno, si mi bici en Estados Unidos de $600 como que no tiene comparativa con esto y ya me estaba yendo mejor, entonces como que compré mi primera bici. Pero me acuerdo que mi primer carrera de toda la vida fue este 73 y dije, qué espectacularidad. Me hice 7 horas y media. Lo tengo tan presente porque es una chinga de carrera, la verdad. Y lo tengo tan presente porque se sentía mágico. O sea, ¿Y todavía existe? sí, de hecho la hice hace, a ver, la semana pasada. Ah, Sí, o sea, es un súper gran evento. Ahora ha crecido muchísimo más también. Entonces, como que me gustó tanto y cuando regresé a los estados dije, a ver, ya me di cuenta que sí jalo, sí me gusta, sí valió la pena. Entonces me metí a otra, que fue, creo que era Austin, cuando Austin todavía estaba al 73. ujú. Y me acuerdo que la hice. Para este entonces, Mike, mi papá no aprobaba lo que estaba haciendo. O sea, como que, Pero él siendo triatleta, ¿por qué? no sé, nunca lo entendí, la verdad. O sea, ahora cada quien está súper orgulloso de los logros que hemos hecho, pero como que al principio pues era un tema, no sé. ¿Y nunca han hablado de eso después, ahorita? Ya. No, de hecho es algo que yo he mantenido como muy secreto y es algo que le reproché por muchos años, pues hasta hace muy poquito yo creo que lo logré perdonar, nunca se lo he dicho en persona, pero mira, a ver, es que me fui a la casa. Ajá. Punto número uno. Entonces ahí ya habían roces, ¿verdad? Me acuerdo que él me dijo, si te vas de mi casa, me desligo completamente. ¿Y eras rebelde? O sea, Re- ¿sí? Sí. O sea, sí, ahorita ya viene en retrospectiva, si, o sea, si tú vieras a esa Mitch, hubieras... Era, mira, nunca he sido una persona mala, entonces nunca he buscado como que en la maldad, pero nunca he sido reglas. Entonces, sabes, o sea, mi papá es doctor y hasta Ah, cierto punto, sí. o sea, tú lo conoces de su lado deportivo, pero Y no tanto, o sea, realmente, pues es bueno, como un atleta que va, cumple de y se va, ¿no? O sea, exacto. realmente Ah, que se no desapareció. convive o no es tan cercano a... Pero pues en el colegio y como que como que toda esa etapa, pues siempre sí fui muy rebelde. O sea, sí me costó, mis años de adolescencia pues eran un misterio. O sea, es como, no sé qué pasó en esa etapa. Fue muy oscura. ¿Eras muy amiguera? Sí y no. O sea, como que nunca hice drogas, nunca, o sea, nada de ese tipo de cosas malas, pero simplemente no seguía reglas. No me gustaba.
Y siempre fui así como esa oveja negra que iba contracorriente, ¿verdad? Entonces me fui de la casa, me fui a los estados, entonces como que por ahí, desde ese punto, mi papá dejó de ser mi papá por muchos años. Em, y me acuerdo que cuando sí tenía como la oportunidad de regresar cuando tenía vacaciones, Mike, en un lapso de mi vida, como el deporte se volvió tan importante y estaba pues entre universidad, trabajo, entrenaba si podía 3 veces al día o 2, empecé a botar peso increíble. O sea, yo nunca he sido gordita. Me acuerdo que en ese entonces yo pesaba como 115 y la vez que regresé a Libras. libras, Ah, sí, yo... sí, libras, perdón. Joder, estaba atravesando. Pero nunca has estado gorda. Ok. No, 115 libras. Y me acuerdo que para esas vacaciones de fin de año, cuando regresé, estaba pesando 90. Wow. Pues estaba 25 libras menos. Y pues nadie me veía todos los días para decirme que comiera o que hiciera las cosas bien. Y pues obviamente yo no me había percatado de lo mal que era. Entonces cuando mi papá me vio, Mike, me acuerdo que, o sea, como que se echó para atrás y me dijo, ¿qué te pasó? O sea, estás hecha un hueso, te vas a morir. Y yo de, hola, papi. Fueron sus palabras y te digo, hoy te lo puedo decir bien, pero por muchos años decir esa frase a mí me reventaba el alma, la verdad. Porque pues yo quería su aprobación. Tenía 19 años y yo estaba haciendo lo mismo que él y quería ser igual que él y pues era la persona que no, ¿verdad? Entonces, de hecho, el deporte se me prohibió, Mike, como por hasta que yo volviera a subir de peso y tuviera como la línea correcta para entrenar, ni siquiera para competir. Y me acuerdo que me empezaron a dar Ensure, era, pero así de que con todas las comidas, y mira, yo lloraba sobre mi comida y decía, es que no soy anoréxica, solo simplemente se me pasó de la mano, pero con la ¿Pero te presión. molestaba comer? O sea, o más bien no tenías hambre, o No cómo, o sea, tenía ¿cuál era el hambre. tema? Yo creo que ya me había acostumbrado a de que solo comía lo que podía, o sea, durante el día y cuando podía. Entonces, cuando ya hice como que ese retorno a casa por, no sé, el tiempo de vacaciones que habrán sido 2 meses, como que la presión de toda la gente de que, a la madre, estás súper flaca o te miras muy mal, te ves enferma. Y como que todo esto eventualmente sí llegó a ser como psicológico. Entonces, cuando ya me tocaba comer, o sea, hasta me pusieron una nutricionista para engordar. Es que es algo muy, digo, no lo he vivido de ese lado, pero la verdad es que pues, a la gente le encanta meterse, ¿no? Sí. Y los deportistas sufrimos mucho eso porque si te pones a entrenar en forma, te pones fit, te pones, o sea, una forma que a lo mejor tú te gusta y te sientes perfectamente bien, los demás te ven enfermos. Pero Sí. porque ellos nunca se han puesto en ese régimen y pues no saben que realmente estás más sano Sí, que exacto. antes, ¿no? Mira, yo no estaba precisamente sana Ah, bueno, o porque sea, me si ya había estabas pasado, 40, sí, ya ajá. me había ido Pero del digo, a otro lado. final de cuentas, o sea, Alguien siempre tiene algo que decir. exactamente, ¿no? Eso es a lo que yo me refería. La gente siempre te va, Sí. en lugar de ayudar, casi siempre lo hacen de una manera más, pues, Sí, o sea, como que no tienen tacto. exacto. Y sí me costó mucho volver a subir de peso. O sea, yo me acuerdo que pues con la nutricionista y o sea, yo compré una pesa para medir mi comida. Y sí, o sea, madres, te juro que lloraba y llamaba a mi pareja de ese entonces y yo decía que no quiero comer, o sea, esto es como demasiado. Pero bueno, digamos que esa parte ya la sobrepasé. ¿Y sabes cuándo la sobrepasé? Ahorita sigo en la línea, pero me acuerdo cuando hice mi primer doble, alguien me dijo, no puedes competir en ese peso. Y dije, ¿cómo así? O sea, porque yo sí me siento bien y he entrenado suficiente para poder hacerlo. Y me dijeron, no, porque pues el doble te desgasta Sí, muchísimo. todo. Entonces, Mike, yo en mi mente creativa y así bien inocente fui a comprar 7 botes de mantequilla de maní. Y me lo comí uno por día por una semana para asegurarme de que tuviera suficientes calorías para el evento. Y me lo bajaba con café o con té porque como esa cosa es una cosa Sí, sí, sí. chiclosa. Pero bueno, eso era, o sea, para mí era, esta es mi forma de hacerlo, nadie me va a quitar de mi meta de hacer el doble, ya sea así por comida o lo que sea. Pero bueno, conforme iba pasando el tiempo, Mike, y yo seguía entrenando y yo pues seguía como que contándole a Martín y cada vez era de que no, ¿para qué haces eso? Te vas a morir, no, o sea, no lo puedes hacer ahorita, esto y aquello. Dije, me vale madre. O sea, yo tengo súper claro que el deporte es lo único que me mantiene cuerda en este país porque para ese entonces pues no es como que tenía muchos amigos, tampoco tenía mi familia, solo entrenaba, o sea, iba al trabajo, iba a la universidad. Y la decisión de regresar, ¿por qué fue desde un inicio? ¿A dónde? Ah,
O sea, esto estaba... Guate. Ajá, estabas en Guate, ¿no? No, esto sigue estando en Sigue Estados estando en Unidos. eso. Ajá, o sea, Ok, como ya, que ya. todas estas veces en Guate eran solo por Pero- vacaciones. ya, ok. Entonces, yo dije, bueno, por si llega a escuchar esto, ya de plano ya lo escuchó miles de veces. Por si Martín se llega a enterar de que estoy compitiendo, me voy a meter en unos problemas. Entonces, déjame cambiar el nombre. Y en vez de Y ahí nació Red inscribirme- Zion. en vez de inscribirme como Michelle Echeverría, empecé a meterme como Red Zion. Entonces yo sabía que en cualquier parte del mundo que yo me inscribiera, nadie iba a saber. O sea, en Guate sí conocía a un par de triatletas de las veces que iba a competir y así, digo, a entrenar, pero nadie sabía. Y yo siempre me llevé mi bandera de Guate, siempre competí en silencio y pasé años fuera del spotlight. O sea, Red Zion, ¿quién es Red Zion? Nadie sabe quién es Red Zion y así. ¿Y nunca tuviste problemas por eso? No, fíjate que antes eran más flexibles porque ya ves que ahora te Ajá. piden tu identificación y todo. Nunca tuve problemas con eso, nunca. Y así me fui compitiendo y fui escalando. Y me acuerdo que un día en el gimnasio me encontré a una señora que tenía un tatuaje, Mike, atrás que no me cuadraban los números porque era el doble del 140.6. Y ella llevaba su mochila de Ironman y como yo estaba así fascinada con todo el tema, me acerqué y le pregunté, epa, ¿qué onda con tu tatuaje? O sea, ¿qué significa? Y me dijo, es que hace un mes me fui a hacer esta carrera pues es el doble de un Ironman. Y yo como de, ¿what? O sea, Martín había hecho ya varios Ironmans y ya lo había acompañado en varias partes del mundo, pero nunca había escuchado de un doble. Y mi mente se hizo, pf. Y yo dije, ¿a poco sí? O sea, como que qué espectacular y la admiré muchísimo. Y de hecho, Mike ya fue la primera persona con la que yo empecé a entrenar porque me dijo, venite a rodar conmigo, venite a correr conmigo. Ay, ¿cuántos años Vamos. tenías ya? Como 20. Wow, no, Ajá, impresionante. tenía 20. O sea, haz de cuenta que como desde los 16 empecé como que a meter los pisitos. ¿Seguías siendo caregiver ahí? En ese entonces, no. En ese entonces yo ya era gerente de un departamento en un gimnasio. Ok. Entonces, también tenía mucha flexibilidad y esto, y aparte, o sea, ya estaba trabajando en el gimnasio. En ese entonces, Mike, yo me levantaba a las 3 de la mañana porque me tocaba abrir a las 5. Y yo me levantaba a las 3, me iba a entrenar. A las 5 ya estaba bañada, lista, abriendo el lugar. Y a mediodía terminaba, entregaba mi puesto, me iba a entrenar y ya me iba de regreso a la casa. Entonces, ¿por qué? Porque esta señora ya me había metido el chip en mi cabeza de que existía un doble y yo quería hacer eso. Y para ese entonces yo ya tenía en mi mente de que quería hacer Cozumel, el full de Cozumel. ¿Esto en qué año fue más o menos? O sea, ¿cuántos años tienes? Tengo 30. ¿30? Ujú. Es que sigues siendo una niña. ¿No? Qué bueno que... Ajá. ¿En qué año fue? No sé, se me hace que habrá sido en el 2000. Sí, no, pues, 14 o ajá, 15. ajá, hace 10 años. Ajá, hace como 10 años. Entonces, mira, Mike, yo me acuerdo que yo le dije a Martín, epa, quiero hacer el full de Cozumel. Y me dijo, ok. Le dije, y quiero que estés ahí. Me dijo, no tengo dinero para ir. Y yo bueno, nos dejamos de hablar 6 meses. Y dije, me acuerdo entrenando y orando a mares, así de que, madres, llevo años tratando de buscar la aceptación de mi papá y no hay forma. O Y sea, él, o sea, supongo que él siendo médico, pues él lo que quería era que fueras médico, ¿o cuál era su...? pues, no sé. O sea, que... Pues es que haz de cuenta que me fui a la casa y desde ese entonces como que nuestra relación nunca estuvo muy bien. O sea, desde niña nunca tuvieron una relación cercana, realmente. No, nos llevábamos bien, pero así como que por ser médico pues solo llegaba en la noche y así. O sea que yo crecí más con mi mamá y con mis abuelitos. Entonces pues él vivía en Guate y yo vivía en los Estados, entonces no había forma de mejorar eso de ninguna Sí, no, forma. no había contacto, nada más. Ajá, entonces mi objetivo al final de ese año que conocí a Lisa era hacer el 140.6, el full, y no tenía dinero para pagar un entrenador, entonces se me ocurrió que si yo invertía en una certificación de Ironman, podía autoentrenarme. Dije, bueno, no tengo que, o sea, es caro, pero lo puedo pagar por partes. Una vez y ya. Ajá, y ya estuvo, ya. Entonces, entre lo que entrenaba con Lisa, en lo que ella me jalaba las distancias, en lo que ella me enseñaba lo que ella sabía, me metí a la certificación y mi objetivo tan sencillo era como hacer el 140.6, ¿verdad? De coso. En una de esas me llama Lisa y me dice, Red, voy a hacer un doble, pero como que no tengo ganas de hacer la parte de la natación porque a ella no le gustaba nada. Y me dice, ¿quieres hacerlo por relevos? Y yo dije, pues sí, o sea, como que sí jalo para nadar 7 kilómetros. Y medio entrené un poquito para eso y me acuerdo que nos fuimos, fue en Florida.
y nos fuimos manejando de Texas para Florida y mi objetivo era solo nadar los 7 kilómetros y no llega el otro relevo. ¿El de la bici? La de la carrera. corrida, Ajá. porque ya solo quería hacer sí, la sí. parte de la bici. Entonces, fue así como de, bueno, y ahora, ni modo, a dividirnos la carrera entre las dos, ¿verdad? Y me acuerdo que ese año, o sea, como que esa vez hice como, no sé, superé todos los kilometrajes que había hecho en mi vida, o sea, tanto como de nadar, como de bici, de carrera. Y me gustó tanto la comunidad que dije, es que ni se me hizo difícil, o sea, Sí. lo estás pasando tan bien, estás relativamente entrenando para esto, pero la comunidad es tan, no sé, es tan bonita y yo dije, ay, ojalá para esto. Y entonces como, no sé, unos 6 meses después o 5, porque eso fue, me acuerdo, en marzo, hubo otra. Y dije, jalo, saco la distancia. Y me fui a hacer el doble antes de hacer el Ironman de Cozumel. Esa fue mi primera experiencia de ultradistancia. Wow. Y no sé, Mike, o sea, te lo juro, yo puedo pensar en la distancia y digo, no, hombre, sí, o sea, sí es un chingo. Sí es un montón, o sea, es... Cuando lo pensamos, me imagino que a ti también te pasa de que a poco sin nada de 10 kilómetros y rodeta. Es que es algo que, digo, luego pues, lo platico mucho, ¿no? Mucha gente luego me pregunta sobre esa experiencia. Y yo me acuerdo la primera vez que pensé solamente en nadar 10 kilómetros y yo pensando que las carreras de los domingos, yo dijo, es que es imposible que yo nade. O sea, para mí era algo que no me cabía en la cabeza, ¿no? Y ahorita, o sea, hay gente que son nadadores y que luego me dicen, pues es que ya llevo 5 cruces. Y me pongo a pensar, digo, pues yo llevo 12. O sea, sin querer, ya lo hice tantas veces que a final de cuentas sí pierdes esa magnitud, ¿no? O vas en carretera, me pasa y digo, no más, Ajá. faltan horas de esto, voy a estar todo el día manejando y esto mismo lo hago en bicicleta, ¿no? O sea, es como, sí, son unos shocks y sobre todo también la familia, la gente que te conoce, ya no magnifican lo que estás, puedes decir, ay, hoy voy a salir a correr 60 kilómetros y con cuidado, ¿no? O sea, son cosas que no... Ya está bloqueado en su cabeza. Sí, pues exactamente, o sea, como que yo volteo a ver y todavía hasta la fecha digo, ay, no puede ser que haya hecho tanto, o sea, pero cuando estás en ese momento, tú no estás pensando, no estás pensando en eso, o sea, te lo estás pasando tan bien y como que el evento te está dando y el tiempo pues pasa y pasa y pasa. Entonces, me acuerdo, Mike, que cuando fui a hacer mi primer full, me acuerdo haber estado, me fui con mi mecánico, el que cuidaba mi bici en ese entonces, porque él también la estaba haciendo, entonces, y él fue una gran parte en mi vida deportiva de principio, porque como no tenía el apoyo de nadie más, me agarré y me aferré de Lisa, que es esta chica que me metió, y Jeff, que era mi mecánico. Ellos eran mis 2 amigos en el deporte.